O sea, básicamente lo ponemos así como que te alimentas en un 70-80% crudo o crudi y 20% cocido. Depende también del clima donde tú vivas, o sea, si vives en el trópico, vives en el Caribe o vives en un lugar de clima cálido, pues es mucho más fácil no incluir comidas calientes o cocinadas. ¿Por qué? Porque simplemente el clima te ayuda, porque la alimentación cruda te baja la temperatura, te aliviana el sistema, o sea, te hace menos denso. Entonces, al estar menos denso, tu temperatura baja. Al tener la temperatura más baja, los fluidos de las energías, que las energías son calientes, hablando electrónicamente, son calientes. Entonces, bueno, tu cuerpo empieza a procesar energías más sutiles, pero al entrar esas energías en tu cuerpo es más energía y hay más calor. Entonces hay un equilibrio ahí de energías que entran de diferentes formas. Pero como no estamos hablando de energía, sino estamos hablando de alimentación, tienes que llegar a un equilibrio, tenemos que llegar a un equilibrio de eso. Ahora, si vives en un clima frío, es mucho más difícil alimentarse crudo y totalmente, porque al estar en un clima frío, pues tú de alimentarte crudo, tu temperatura baja pero muchísimo, tu temperatura baja pero muchísimo, y es más difícil mantenerse crudo. Entonces, en climas fríos, sí es bueno consumir más cosas calientes. Bueno, ahora bien, no, pero yo quiero ser crudi porque sí, porque sí, porque sí. Entonces, tomando el paréntesis crudo, que todo es crudo, pues no deberíamos ni siquiera consumir bebidas calientes. Pero si estás en un clima caliente, pues es necesario consumir bebidas calientes para mantener ese calor o nivelar ese calor. Sácasela, sí, claro. Sí, no te preocupes. Para consumir bebidas calientes o mantener las temperaturas o hacerlo más agradable hasta cierto punto que tu cuerpo se adapte, como cualquier persona que se adapta a diferentes climas. Uno se adapta a diferentes alimentaciones y diferente todo, ¿no? Entonces, luego de tener esto claro, o sea, de un 80-20% de alimentación, uno va alejándose o acercándose más a una u otra cosa. Entonces, luego de estar en esta, pues cada vez te alejas más o te acercas más al crudívoro, todo en un proceso, hasta que ya pues simplemente comes frutas y vegetales crudos, teniendo en cuenta la explicación que di antes de que la fruta saca los tóxicos, los frutales, y los vegetales pues arrastran, ¿no? Entonces, listo, eso es todo. Las claves aquí son esas, o sea, mantenernos en uno u otro punto. Ahora bien, que si puedes tomar bebidas calientes, claro que puedes tomar bebidas calientes como tés, zumo, incluso caldos de vegetales. O sea, llega un punto que, o sea, aquí lo que hay que buscar también es la reducción en la perfección de la cantidad de alimentos. O sea, te lo pongo así de simple. Por ejemplo, en una alimentación súper variada como es la Master Crudi, pues tienes que comer mucho y de todo. En la segunda fase, que es el kitchen crudi o crudívoro de cocina, no el práctico, sino el crudívoro que todavía es un fajado, pues tienes que comer igual un montón de cosas, de diferentes cosas, pero no procesadas, más sí germinadas o variadas, no sé qué, porque también hay que alimentarse mucho. Y luego en la siguiente etapa, que es el Practic Crudi, que son vegetales troceados, picados, no sé qué, también hay mucho que comer. Y ahí es donde entran pues también la licuadora o el batidor para procesar estas cosas, para poder ingerir más de lo que realmente podemos masticar. En el jugi, pues también la licuadora es un elemento súper importante, porque digamos que estamos en una etapa jugi. Y bueno, tenemos que beber cantidades de líquidos, o sea, tan simple como lo puse antes. Tienes que comerte aproximadamente entre 20 y 30 cambures al día, o sea, bananas, para poder aguantar el día, porque sí necesitas alimentación. Y en el Practic Crudi o en el Crudívoro Perfect ya no hay tanta, claro, jugando con los ayunos y jugando con todo este tipo de cosas, ya no hay tanta necesidad de comer tanto, y por eso puede ser un normal crudi, o sea, un tradicional crudi o un crudi natural, o sea, simplemente que te comes 1, 2 o 3 zanahorias, o una zanahoria, un tomate y una lechuga, pues porque ya no necesitas ingerir tanto, porque ya tu cuerpo está desintoxicado o relativamente desintoxicado, ya no necesitas comer tanto. Entonces, al no necesitar comer tanto, ya puedes comerte, en vez de 2 kilos de vegetales y frutas crudas al día,
pues ya con una zanahoria, un tomate y quizás unas hojitas de lechuga tienes. Entonces ahí es donde está, o ahí es donde entra la libertad de la alimentación. Ya eres libre de la alimentación, ya eres libre de hacer todas estas cosas que vienes haciendo toda tu vida y ya no eres esclavo de comer, ya no eres esclavo de comer. Y aquí es donde, como dije antes, viene la magia. Empiezas a sentir un montón de cosas que antes no sentías o que antes sentías y eras, pero no recuerdas pues porque eras un niño. Y empiezas a entrar en esa fase o en esa etapa que ya se fusiona todo o casi todo, ya como que se integran todas las enseñanzas o todas las prácticas anteriores. O sea, ya comes solo cuando tienes hambre. O sea, ya es una cuestión de comer cuando tienes hambre, como un niño, como esos niños que cuando son niños obligamos a comer porque no comen, simplemente no comen porque no lo necesitan, porque están limpios, porque están libres, porque son, ¿sabes? No porque no quieren, sino porque simplemente no entran en esa fase de alimentarse como nosotros 5, 6, 8 veces al día. Entonces uno rescata o uno recuerda esa etapa o esa fase, o si nunca lo fuiste, pues el cuerpo está hecho para eso y tu cuerpo te dice es así. Entonces ahí es donde entra a escuchar tu cuerpo, ahí es donde entra como que esto de vamos a comer, tú no tienes hambre y simplemente no comes. Entonces puedes pasar todo el día sin comer y cuando tienes hambre pues te comes literal lo que te provoca. Ya pasas a comer solo cuando tienes hambre. Entonces ahí es donde está la integración de que yo digo de que son las claves de esta alimentación, que es la alimentación correcta, la alimentación cruda, la alimentación sana, la alimentación orgánica, libre de procesados y los ayunos. Pero ya no es un ayuno, o sea, ya es algo natural. Simplemente comes cuando tienes hambre y cuando no, pues no. Listo. Ese es el tema de ser crudívoro. Es muy fácil, es muy práctico, tiene sus procesos y también es la fase más dura de la desintoxicación. Es la fase más dura de la desintoxicación. Luego que ya tú alcanzas la desintoxicación o una desintoxicación relativa, que ya lo que queda en tu cuerpo son tóxicos muy viejos, como digamos las vacunas, de alguna operación que te hiciste en algún momento, que esos tóxicos no van a salir ni el primer mes ni el segundo mes de ser crudo. Y eso puede salir al año, a los 2 años o a los que sean de años. O sea, depende ya de cada quien, de cuál sea el nivel de cosas que se hayan introducido voluntaria o involuntariamente adentro de tu cuerpo. Pero ya eres libre de alimentación, ya eres libre de comer como, cuando y dónde quieres y cómo quieres, manteniéndote siempre, bueno, en tus rangos de naturalidad y de libertad, ¿no? Entonces eso, así de simple, así de práctico y así de chévere que es lo que es ser crudo. Tan simple como eso. Y aquí ya puedes, o sea, teniendo la libertad que tienes, ya no padeciendo de hambre, ya no padeciendo de nada, puedes empezar a experimentar realmente unos ayunos intensos. O experimentar más con ayunos, porque ya no es la lucha de que voy a ayunar y obligarte a no comer, sino que como ya no tienes hambre o tienes hambre esporádica, puedes controlar eso del apetito más fácil y eso te ayuda a desintoxicar aún más intensamente tu cuerpo. Por eso es que mi siguiente video va a ser el de ayunos, porque ahora es que es el momento de trabajar en los ayunos, porque ya venimos trabajando con ayunos, pero venimos explorando, venimos jugando con los ayunos aquí y allá, más largos, más cortos, intermitentes, no intermitentes, pero esta es la fase donde ya tuviste que haber experimentado con los ayunos, haber jugado con los ayunos desde que eres vegetariano, incluso omnívoro, incluso vegano, y ya en crudi, pues bueno, es como un reempezar con los ayunos o ahora sí que necesitas los ayunos. Entonces ya tienes que venir práctico con esto, de haber jugado y conocido las fases de los ayunos, para cuando estés aquí no seas un experto, pero aquí es donde vas a ser un experto en ayunos, porque no vas a tener la necesidad imperativa de comer. Entonces, hasta aquí está súper claro. Súper claro. Entonces, ¿qué es lo que necesitas realmente para ser un crudívoro? Una licuadora y un cuchillo, en principio, porque al final no necesitas nada. Al final lo que necesitas es ir al campo, recoger tus frutas y vegetales, simplemente comerlos cuando tengas hambre.
Entonces, bueno, señores, hasta aquí el video, porque ya no hay mucho más que decir, más que las cuestiones específicas de cada quien, de cada proceso, que ya es la personalización de cada quien. Y bueno, nada, terminamos, llegamos al final de este video. Y como siempre, les habla Chris del Universo Green. Con mucho respeto, lo que se hace con mucho amor. Como siempre, o como en esta serie de videos desde Bogotá, Colombia, desde el parque, paseando la perra, luego de la sesión de entrenamiento, se les quiere, súper buena vibra. Chau.